aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos andan desconcertando, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos escuchando el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos encontramos con este acontecimiento, ¿verdad? Los apóstoles Pedro, Juan van subiendo al templo y se encuentran con este paralítico que muchas de las veces seguramente ha pedido que el Señor le cure y que muchas de las veces también se va acostumbrando a un estilo de vida porque también de esta manera puede sobrevivir por medio de las limonas que le van dando. Y sin embargo, cuando llegan Pedro y Juan, se encuentran con él y se miran cara a cara. Pedro se da cuenta que este hombre está necesitado, pero también es posible decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y esto es un acontecimiento que verdaderamente debe llamar nuestra atención, porque es la fe precisamente en el resucitado la que hace posible que este hombre pueda caminar. La fe de aquel que había negado antes a Jesús y que ahora tiene plena confianza en él, porque Dios se ha revelado a sí mismo y porque él ha entrado en el corazón de Jesús para descubrir que verdaderamente Dios tiene este poder. Un poder que ha manifestado en Cristo Jesús para la salvación de la humanidad, no pensando en una salvación únicamente cuando muramos y estemos en el cielo, sino una salvación que comienza aquí en la tierra, en la nueva era, en la nueva generación, tras la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de la nueva era no estamos hablando de la New Age ni de este tipo de cosas raras, sino de que Jesús viene verdaderamente a instaurar el reino de Dios tras su resurrección. Y un gesto precisamente del reino de Dios es la salvación, es la liberación, es la sanación de la humanidad. Y entonces una sanación, una liberación, una salvación que no hay que esperar hasta que la persona muera, sino que hay que experimentar gracias a la fe desde que esta persona se encuentra con Cristo Jesús. El Evangelio de hoy nos relata el encuentro de Jesús con dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Esos discípulos ya se alejaban de Jerusalén, iban frustrados, iban derrotados, iban ensimismados. Y entonces Jesús sale al camino. Se alejan, se habían detenido porque en el Viernes Santo, aquel Viernes Santo había terminado todo. La derrota había sido tan magna, tan gigante, que no había posibilidad de dar vuelta atrás. No había posibilidad de un cambio de vida. No había posibilidad precisamente de que se llevaran a cabo esas promesas que Dios les había hecho y que Jesús había ratificado. Cuando estos hombres ponen su confianza en Jesús, pensando que Él los iba a liberar, y después Jesús acaba crucificado en la cruz, sufren un terrible desengaño. Estos discípulos se habían quedado detenidos en el Viernes Santo. Para ellos todo es desazón, tristeza, desaliento, frustración, falta de confianza, oscuridad. Y el camino de la Pascua, ni qué hablarlo, ni qué decirlo, ni cómo experimentarlo. Y sin embargo, es precisamente este día, el día de la Pascua, el día de la luz, el día de la resurrección, el día glorioso, cuando un forastero se les une por el camino, les explica las Escrituras y comparte la cena, y ellos le reconocen al partir el pan. Lucas describe con detalle la manifestación de Jesús resucitado a sus discípulos. Y ayer decíamos que son experiencias de fe, experiencias profundamente
marcadas por la fe, lo cual no significa que no hayan acontecido, o lo cual no significa que si acontecieron no es necesaria la fe. No, porque si no se tiene fe, aunque se aparezca Jesús, no vamos a creer en Él y no va a transformar nuestra realidad. Si se tiene la fe, no importa que no aparezca físicamente, creemos en Él y sabemos que Él es nuestra esperanza. Entonces, esta actitud precisamente de los discípulos es de desconcierto, es de desconocimiento. Efectivamente, quizás nunca habían conocido a Jesús. Quizás se habían hecho una imagen de Él de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, de acuerdo a las expectativas que se habían hecho sobre Jesús. Efectivamente, no le conocían en la profundidad de la persona de Jesús y en la posibilidad de la transformación universal, aún después de su muerte, aunque no hubiera resucitado. Están desilusionados con la muerte del Maestro y no son capaces de esperar en comunidad la vida nueva, la vida de Dios en ellos. No solamente ellos, sino que muchos de los discípulos comienzan a dispersarse. Es la actitud cobarde de quienes habían tenido una esperanza solo terrena, una esperanza material, una esperanza transitoria. Y por eso ante la cruz se alejan, huyen, llenos de miedo, llenos de tristeza, llenos de cobardía, llenos de frustración, derrotados en una palabra, faltos de amor. Es la actitud de aquellos que no reconocen a Jesús. ¿Qué hace el Señor? Se les presenta en su camino y comienza a caminar con ellos, y ellos no lo reconocen. Nos dice el Evangelio que sus ojos estaban velados, estaban vendados, ¿verdad? Eran incapaces de reconocerle. ¿Pero por qué? Porque estaban centrados en su tristeza, en su dolor, en su derrota. Creían que habían sido engañados. ¿Sí? El Señor hoy también camina a nuestro lado y nosotros muchas veces tampoco le reconocemos. Nos pasa lo mismo que a los discípulos de Maús, pero Jesús, cuando se les presenta a los discípulos, les habla, les interpreta las Escrituras y se quedan en su compañía por el camino, pero no aciertan a darse cuenta quién es. Y ellos se sienten bien en su compañía y le piden que se quede con ellos. Pero otra vez esta petición brota del sentirse bien con Jesús. No brota de la fe, no brota de creer, sino del sentirse bien con Él. Me siento bien con esta persona, a esta persona me la hago de amigo, de amiga. Estoy bien con ella, solamente le busco a ella. ¿Sí? Esta persona me da por mi lado, pues entonces solamente tengo buenas relaciones con ella. Qué importante es abrirse a otras nuevas realidades. Jesús, cuando se presenta a los discípulos, es irreconocible, a pesar de todo lo que genera en su interior. Son muchas las oportunidades en que nosotros también podemos estar desesperanzados, sin alegría, cansados, abatidos, sin fuerzas para seguir. Tenemos que ser realistas, somos personas, somos humanos. ¿Y en quién pones tu confianza en esas circunstancias? ¿A quién buscas? ¿Recurres al amigo, a la amiga que te dé unos paliativos psicológicos y te olvidas de Jesús? ¿Le buscas a quien te cae bien para victimizarte delante de esa persona, para que te diga, estoy contigo,
y te olvidas de Jesús. Le buscas a la persona que piensas que te va a dar seguridades y que te va a salvar, y que muchas de las veces puede convertirse en piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces le buscamos a Jesús? No solamente para que alivie nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra frustración, nuestra falta de esperanza, sino para estar con Él. ¿Cuántas veces le decimos, quédate con nosotros? ¿Y cuántas veces hacemos de esa presencia de Jesús en medio de nosotros una presencia existencial, donde no haya nada ni nadie que me arranque de su lado? Sino, ¿para qué lo quiero conmigo? ¿Para tenerlo abandonado? Mejor que no esté. También nosotros experimentamos la calma y la seguridad de los discípulos de Emaús cuando tenemos la certeza de que el Señor nos acompaña. Y los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan. Es muy curioso, ¿verdad?, cómo el Evangelio nos dice que le reconocieron al partir el pan, y entró para quedarse con ellos. Salió la tristeza. En un lugar, en un corazón, en una mente llena de tristeza, llena de frustración, llena de lo que sea que no sea de Dios, Dios no cabe. Es imposible reconocerle ahí. Es necesario que salga la tristeza, es necesario que salga esa frustración, ese dolor, ese ensimismamiento, para que Dios pueda entrar, para que Dios tenga lugar en ese corazón. Lo reconocieron porque se les abrieron los ojos, fueron capaces de ver a otro lado, y no solamente al dolor, a la derrota y al sufrimiento. Jesús está todos los días con nosotros en la Eucaristía, todos los días, y siempre está con nosotros. Lo reconocemos, somos capaces de abrirle nuestra mente y nuestro corazón para que Él llene y colme nuestras expectativas, o vamos poniendo nuestra confianza en las cosas efímeras y pasajeras. Celebrar la Pascua, queridas hermanas, nos compromete responsablemente a adorar activamente la presencia de Dios, la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros. Y esto solamente es posible en comunidad. Los discípulos de Emaús se dieron cuenta que se estaban alejando de lo que podía proporcionarles la verdad, de lo que podía proporcionarles el amor, de lo que podía proporcionarles la fraternidad, la comunidad. Y cuando se dan cuenta, humildemente tienen que volver. Y vuelven ya no como cobardes, ya no asustados, ya no llenos de dolor y de tristeza, sino dando testimonio. Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y también se me ha aparecido a mí, dirán ellos. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de la fe y de la confianza en Cristo Jesús resucitado, nuestro Salvador, y que podamos vivir con una experiencia nueva de resucitados y anunciarlo así a la humanidad.